Hola. Soy Bertie, y en Escuela ORL me encargo de todo lo que se mueve cuando no debería, el equilibrio, el mareo y el vértigo. Hoy vamos a uno de mis temas favoritos, y de los que más se diagnostican mal, la migraña vestibular. Una pista de por qué importa, afecta entre el 1 y el casi 3% de la población, y es de las causas más frecuentes de vértigo episódico. Y sin embargo, muchos pacientes pasan años sin diagnóstico. Hoy no te voy a dar mi versión, vamos a leer juntos, criterio a criterio, el documento oficial, el de la Sociedad Barani y la International Headache Society. Quédate, porque al final vas a saber diagnosticarla con el papel delante. Este es el documento. Fíjate en la cabecera, Vestibular Migraine, Diagnostic Criteria, publicado en el Journal of Vestibular Research. Es un consenso entre la Sociedad Barani, que agrupa a otorrinos y neurólogos dedicados a lo vestibular, y la Sociedad Internacional de Cefaleas. Los criterios originales son de 2012, esta es la actualización de 2022, que deja los criterios igual y añade la evidencia nueva en los comentarios. O sea, lo que vamos a ver es la referencia vigente. Y una idea que ya adelanta el resumen, la migraña vestibular se diagnostica por la clínica. Síntomas vestibulares recurrentes, historia de migraña, una asociación temporal entre ambos, y haber excluido otras causas. No hay una prueba que te la confirme. Vamos con la letra pequeña. Aquí están los 4 criterios de migraña vestibular definida. Tienen que cumplirse todos. Criterio A, al menos 5 episodios de síntomas vestibulares de intensidad moderada o grave, que duren entre 5 minutos y 72 horas. 3 datos que tienes que retener, 5 episodios, intensidad al menos moderada, y esa ventana de 5 minutos a 3 días. Luego matizaremos cada uno. Criterio B, historia actual o pasada de migraña, con o sin aura, según la Clasificación Internacional de Cefaleas. Ojo, dice actual o pasada. Hay pacientes cuya migraña con dolor de cabeza casi ha desaparecido con los años, y en cambio empiezan con los vértigos. Cuenta igual. Criterio C, que en al menos la mitad de los episodios de vértigo aparezca uno o más rasgos migrañosos. ¿Cuáles valen? 3 opciones. La primera, cefalea con al menos 2 de estas 4 características, que sea de un lado, pulsátil, de intensidad moderada o grave, o que empeore con la actividad física. La segunda, fotofobia y fonofobia juntas. Y la tercera, aura visual. Con que en la mitad de las crisis aparezca alguno de estos rasgos, se cumple. Criterio D, y el más importante de todos, que no se explique mejor por otro diagnóstico, ni vestibular ni de cefaleas. Este criterio es el que convierte la migraña vestibular en un diagnóstico de responsabilidad, te obliga a descartar lo demás. Volveremos sobre él. Y existe una categoría intermedia, migraña vestibular probable. Misma exigencia de 5 episodios, moderados o graves, de 5 minutos a 72 horas. Pero aquí se cumple solo uno de los 2 pilares, o tiene historia de migraña, o tiene rasgos migrañosos durante las crisis, pero no las 2 cosas. Y, de nuevo, que no se explique mejor por otra cosa. Es el cajón para los casos sugestivos que aún no completan el cuadro. Ahora, las notas, que es donde está la chicha y donde se cometen los errores. Vamos a las que más cambian tu consulta. Que cuenta como síntoma vestibular, no vale cualquier mareo. El documento es explícito, vértigo espontáneo, interno, esa falsa sensación de que te mueves tú, o externo, que se mueve el entorno, vértigo posicional, vértigo inducido visualmente, vértigo inducido por el movimiento de la cabeza, y el mareo con náusea inducido por el movimiento de la cabeza. El mareo inespecífico, el ortostático o el de origen ansioso no cuentan para este diagnóstico. ¿Qué es moderado o grave? Moderado significa que interfiere con las actividades diarias, grave, que no puede continuarlas. Si el síntoma no llega a moderado, no suma para el criterio A. Y la duración, que despista mucho, la ventana oficial es de 5 minutos a 72 horas, pero la realidad es heterogénea. Alrededor de un tercio de los pacientes tiene crisis de minutos, otro tercio de horas, y otro tercio de varios días. Y hay un 10% con ataques de segundos, que se repiten con el movimiento de la cabeza o los cambios posturales, en esos, la duración del episodio se cuenta como el periodo total durante el que se repiten esos ataques cortos. Aún así, el núcleo del episodio rara vez pasa de las 72 horas. 2 finezas más, porque caen en los exámenes y en la clínica. La fonofobia es molestia con el sonido, transitoria y bilateral, no la confundas con el reclutamiento, que suele ser unilateral, persistente, y va con una distorsión de los sonidos fuertes en un oído que oye peor. Y el aura visual, esas luces brillantes o líneas en zigzag que se expanden a lo largo de 5 a 20 minutos y duran menos de 1 hora. Otras auras, como la sensitiva, no entran como criterio porque son menos específicas. Y llegamos al criterio de enacción, el diagnóstico diferencial.
Aquí es donde se diagnostica bien o mal. Enfermedad de Meniere es el solapamiento más traicionero. La migraña es más frecuente en pacientes con Meniere, y puede haber síntomas auditivos, presión, acúfeno, fluctuación, en la propia migraña vestibular. La regla práctica del documento es clara: si se cumplen los criterios de Meniere, sobre todo una hipoacusia unilateral documentada en la audiometría, diagnostica Meniere, aunque haya síntomas migrañosos durante las crisis. Solo si el paciente tiene dos tipos de ataques distintos, unos que cumplen migraña vestibular y otros que cumplen Meniere, se diagnostican las dos. VPPB, la migraña vestibular puede dar vértigo puramente posicional e imitar un VPPB. ¿Cómo los separas? En la migraña, el nistagmo posicional suele ser persistente y de velocidad baja o moderada, y los episodios son más cortos y más frecuentes, varias veces al año, frente al VPPB que reaparece cada varios años. Y no te olvides del resto que menciona: los accidentes isquémicos transitorios vertebrobasilares, sobre todo en mayores con factores de riesgo vascular y un inicio brusco, la paroxismia vestibular, con ataques de segundos muchas veces al día, y el mareo de origen psiquiátrico. Más de la mitad de los pacientes con migraña vestibular tienen además ansiedad o depresión. Antes de cerrar, 3 perlas para que no metas la pata. 1. No hay biomarcador. La migraña vestibular se clasifica solo por la clínica. Las pruebas vestibulares pueden salir alteradas, sobre todo durante la crisis, pero no sirven como criterio. Y una alteración profunda en el intervalo libre, una hipoacusia grave, una pérdida vestibular completa, te debe hacer pensar en otra causa. 2. Que el paciente mejore con un antimigrañoso no confirma el diagnóstico. La evidencia del tratamiento se basa sobre todo en estudios observacionales, no en ensayos aleatorizados, así que una respuesta positiva al fármaco no es un criterio fiable. Cuidado con ese atajo. 3. La migraña vestibular está concebida como un trastorno episódico. Se ha descrito una variante crónica, y entre crisis muchos pacientes arrastran cierto mareo, pero la migraña vestibular crónica todavía no es una categoría formal, puede serlo en el futuro, cuando haya más evidencia. Recapitulando, para que te lo lleves a la consulta: 5 episodios o más, moderados o graves, de 5 minutos a 72 horas, historia de migraña, rasgos migrañosos en la mitad de las crisis, y, sobre todo, haber descartado lo demás, empezando por el Meniere si hay hipoacusia unilateral. Eso es migraña vestibular. Si te ha servido, en Escuela ORL desmenuzamos así las guías que de verdad usas. Tienes el documento completo y la newsletter en el enlace de la descripción. Yo soy Bertí, nos vemos en el siguiente. Cuida ese equilibrio.